En este vídeo vamos a resolver el examen de simulacro que le puse a mis estudiantes esta misma semana. La pregunta 1 es sacada de un examen de Madrid, de la Comunidad de Madrid, y nos dan una matriz A y un vector B. Y lo primero que nos piden es, una especie de comprobar que se cumple esto, o sea, encontrar los valores de A. La matriz A depende de A, fíjense que depende en 4 valores de A. A está aquí, aquí, aquí y aquí. Entonces esos lugares tenemos A. Entonces nos piden para cada uno de ellos, pues, para el valor de A, pues resolver, ver para qué valores de A se cumple esta igualdad que tenemos acá. ¿Vale? Vamos a resolverlo. La idea es primero ver quién es B trampuesta. Notemos que B trampuesta va a ser un vector fila que va a estar conformado por el 0, el 1 y el 2. ¿Vale? Por otra parte, este vector B trampuesta nos piden que lo multipliquemos por la matriz A, que es la matriz 0, 1, menos 1, A menos 3, A, y aquí A menos 1, A menos 1, menos 3 y A. ¿Vale? Y ahora esa matriz, o sea, el vector está multiplicado pero por la matriz compuesta sumado A por A trampuesta. Entonces tendremos aquí que sumar a esto, pues cuánto es que vale A trampuesta. A trampuesta, recordemos que es poner las filas como columnas. Entonces sería 0, 1, menos 1. Aquí tendríamos A menos 3, menos 3, A. Y en la última columna estaría A menos 1, menos 3, A. ¿Vale? Y entonces, a esto habría que multiplicarlo por el vector B en forma de columna. ¿Vale? El vector B es el 0, 1, 2. Entonces todo este producto pues nos tiene que dar igual a 6. Vamos a hacer paso a paso. Vamos a primero sumar A más A trampuesta. Fíjense que aquí lo que vamos a tener, voy a escribir A más A trampuesta, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a una matriz de 3 por 3 y esto nos va a dar, sería 0 más 0 es 0, A más 1 sería A más 1, aquí tendríamos A menos 2, ¿vale? Porque sería menos 1 más A menos 1 sería A menos 2, después tendríamos A más 1 nuevamente, aquí tendríamos menos 3 más menos 3 sería menos 6, A menos 3, aquí tendríamos A menos 1 y menos 1 sería A menos 2, aquí tendríamos 3, o sea, A menos 3 más A sería A menos 3, y aquí tendríamos A más A. Fíjense que cuando sumamos matrices, una matriz con su trampuesta, siempre lo que vamos a obtener va a ser una matriz que sea simétrica, ¿vale? Porque evidentemente el elemento que está aquí va a estar ahora acá y el elemento que está acá va a estar ahora acá arriba. Entonces esta suma de este elemento y este elemento pues va a ser la misma que la de este elemento y este elemento. ¿Vale? Y así lo vamos a tener para todo. Entonces siempre van a ser simétricas y en las diagonales lo que vamos a tener va a ser 2 veces el valor de lo que aparece en la diagonal. Por otra parte, si lo que hacemos es restarlas, entonces lo que va a suceder es que sí, vamos a tener, la matriz va a ser simétrica, lo que esté por encima de la diagonal va a ser igual a lo que esté, o sea, va a ser simétrica respecto a la diagonal, pero además se va a cumplir la peculiaridad de que la diagonal va a ser nula. Eso en el caso de que sea una resta en lugar de una suma. Pero bueno, ya tenemos A por A trampuesta, ahora habría que hacer B trampuesta por A por A trampuesta, o sea, B trampuesta por esto. O sea, B trampuesta que multiplica A más A trampuesta. ¿Esto a qué va a ser igual? Es como si tuviésemos 0, 1, 2
multiplicando a esta matriz que acabamos de hallar. Yo la voy a escribir 0a más 1, a menos 2, a más 1, menos 6, a menos 3, a menos 2, a menos 3 y 2a. Esto parece un poco tedioso y largo, pero realmente no es un ejercicio difícil porque los valores que nos van a quedar van a ser lineales y demás. Si nosotros multiplicamos aquí, vamos a tener que sería, fíjense, es fila por columna, ¿vale? Recordemos que para multiplicar una matriz es esto así por este elemento así. Es como un producto escalar, ¿vale? Donde multiplicamos escalarmente el vector fila por el vector columna de la matriz. O sea, el vector fila de la primera matriz por el vector columna de la segunda. Entonces, esto nos dará 0 por 0 es 0, más a por 1 por a más 1, que sería a más 1, y 2 por a menos 2 sería más 2a menos 4. Y esa va a ser la primera componente del vector, ¿vale? Esa. Ahora, en la segunda componente lo que vamos a tener es 0 por a más 1 es 0, 1 por menos 6 es menos 6, y ahora 2 por a menos 3, que sería más 2a menos 6. Y en la tercera componente, la primera va a ser 0, la segunda lo que vamos a tener va a ser a menos 3, y a eso hay que sumarle pues 2 por 2a, que sería más 4a. Vale, entonces si esto lo ponemos un poco más pequeño, quedaría 3a menos 3, ¿vale? En esta primera componente. La segunda componente sería 2a menos 12. Y la tercera componente sería 5a menos 3. Ese sería el producto de b trampuesta por a más a trampuesta. Y ahora el que nos están pidiendo, que es este, b trampuesta por a más a trampuesta, y esto multiplicado por b, notemos que va a ser esta matriz o sea, la matriz fila esta que nos ha quedado aquí, 3a menos 3, 2a menos 12, 5a menos 3, y esto lo vamos a multiplicar por esta matriz que tenemos acá, el 0, 1, 2. ¿Vale? 0, 1, 2. Y al hacer este producto, ¿qué nos va a quedar esto? Aquí va a aparecer, voy a escribirlo abajo, aquí no me va a caber. Fíjense que esto por esto es 0, esto por esto nos quedaría 2a menos 12. Y ahora este producto acá por este de acá nos quedaría más 10a, porque 2 por 5 es 10, 10a menos 3 por 2 es menos 6. Y entonces el resultado este va a ser igual a 12a menos 18. ¿Vale? Y ahora lo que nos están diciendo es que esta expresión b trampuesta por a más a trampuesta y esto multiplicado por b tiene que ser igual a 6. Buscar el valor de a para que esto sea igual a 6. Esto es equivalente a decir que 12a menos 18 es igual a 6. Pasamos el 18 para acá sumando y nos queda 12a igual a 18 y 6 son 24, de donde a tiene que ser igual a 2. ¿Vale? Y este es el primer apartado. Es un poquito largo, un poquito cacharroso, pero no es tan complicado, ¿vale? No es un ejercicio tan complicado. Es cierto que tal vez no es lo que uno espera que le pongan, porque normalmente cuando multiplicas matrices el resultado es una matriz, entonces que te salga un número pues esto te deja un poco descolocado. Pero es ir haciendo las operaciones solamente, las que están ahí indicadas, primero comenzando por lo que está dentro del paréntesis, después ir multiplicando, teniendo bien claro cómo se multiplican las matrices y dónde se van poniendo los resultados. Recordemos que si nosotros multiplicamos una fila por una matriz, pues entonces nos va a quedar, o sea, una fila, y si multiplicamos una matriz por una columna, lo que nos va a quedar va a ser una columna, ¿vale? Entonces, si uno tiene esas cosas bien claras, pues normalmente sale sin problema. Ahora, el apartado B. En el apartado B lo que tenemos es un sistema de ecuaciones, ax igual a b, ver cuando ese sistema de ecuaciones no tenga solución, ¿vale?
Notemos que el sistema de ecuaciones, cuando construimos un sistema de ecuaciones, se puede expresar de manera matricial, donde A es una matriz, X es la, ¿no? Las variables X y Z, y el B es el término independiente. Cuando nosotros multiplicamos la matriz por esto, lo que nos queda es 0 por X más Y menos Z, A por X menos 3Y más Z, y eso va a ser igual a cada uno de estos valores, ¿no? A 0, respectivamente a 1, vale. Lo que queda es, o sea, voy a escribir el sistema de ecuaciones, vamos a suponer que X sea igual a X y Z. Entonces, esta expresión A por X igual a B, lo que quedaría es 0X más Y menos Z igual a 0. Esa sería la primera ecuación. La segunda ecuación sería A por X, AX menos 3Y más AZ igual a 1. Y la tercera ecuación sería 2 A menos 1 por X menos 3Y más AZ igual a 2, ¿vale? Ese sería el sistema de ecuaciones que nos quedaría. Entonces, este sistema de ecuaciones lo que nos están pidiendo es ver cuándo no tiene solución, o sea, cuando el sistema es incompatible. Voy a borrar esto. O sea, esencialmente, lo que tenemos que ver es cuando el determinante de A es igual a 0. Porque si determinante de A es igual a 0, entonces hay dos opciones. El sistema es compatible indeterminado o el sistema es incompatible. Entonces tenemos que ver primero cuándo es igual a 0 y para ese valor que sea igual a 0 ver qué es lo que ocurre. Entonces es determinante de A va a ser igual a ¿qué? Al determinante de 0, 1, menos 1, A menos 3A, y la tercera fila es A menos 1 menos 3A. A menos 1 menos 3A. Calculamos este determinante por la regla de Sarrus. Esto es 0, 3A más A por A menos 1. De la otra parte tendríamos menos por menos es más, pero estamos en la línea negativa, sería menos 3 por A menos 1. Esta parte es 0 y aquí sería menos A cuadrado. Vale, entonces esto lo reescribimos. Vamos a ver cuándo, vamos a agrupar los términos y escribir esto un poquito más pequeño. Esto va a ser igual a, fíjense, aquí tendríamos 3A más A cuadrado menos A menos 3A más 3 menos A cuadrado. Aquí, tenemos la fortuna de que los A cuadrados se van, con lo cual eso nos va a simplificar bastante la ecuación. Y esto va a quedar como 5A más 3. Creo que de todas formas, no, perdón, 5A no. Los 3A también se cancelan, porque aquí tienes 3A positivo, aquí 3A negativo, y lo que queda es menos A más 3. Vale, más fácil el determinante no puede quedar. Menos A más 3, y ahora tenemos que ver cuándo menos A más 3 es igual a 0. ¿Qué ocurre aquí? Que cuando esto sucede, entonces A tiene que ser igual a 3. Y para A igual a 3 hay dos opciones, o el sistema es compatible determinado, o el sistema es, compatible indeterminado, o el sistema es incompatible. Entonces lo que hay es que plantear el sistema y ver qué es lo que ocurre realmente con ese valor. 0, 1, menos 1, o sea, el único valor puede ser igual a 3. Hay dos opciones, o es incompatible o es compatible indeterminado. Puede que no sea incompatible y que la respuesta sea para ningún valor el sistema es incompatible, ¿vale? No porque de este valor ya pueden asegurar que para ese valor es el que es incompatible. Si hay algún valor para el que es incompatible, tiene que ser A igual a 3. Pero tenemos que realmente comprobar que para ese valor es incompatible. Tenemos 1 menos 1, aquí tendríamos 3 menos 3, 3, aquí nos quedaría 2 menos 3, 3, y los términos independientes, pues lo que vamos a tener es el 0, 1, 2.
¿Vale? Entonces es analizar este sistema, que es lo que ocurre. Fíjense aquí que si restamos estas dos filas, ¿vale? La tercera y la segunda ecuación, o sea, si ponemos, a ver, esto podemos trabajar por menores, ¿vale? Encontrar un menor distinto de 0. Yo creo que esta es la forma más práctica ahora mismo. Si no es, este menor de aquí es distinto de 0, ¿vale? Un menor de orden 2. Tenemos que determinante 0, 1, 3, menos 3. Este determinante de aquí es diferente de 0. ¿Y eso qué implica? Pues eso implica que el rango de A es igual a 2. O sea, el rango para todo esto para A igual a 3, ¿vale? Y ahora lo que tenemos que ver es que sabemos que el determinante de A es 0 y que este igual a 2, no igual a 0. Y que este menor de orden 2 es distinto de 0, entonces el rango de A tiene que ser igual a 2. Y ahora lo que vamos a hacer para analizar el rango de A ampliada, tomaremos el siguiente menor. Vale, vamos a tomar al menor el 0, 1, 3, menos 3, 2, menos 3, 0, 1, 2. Este determinante de acá. Notemos que estamos tomando un menor que incluye al determinante que nos dio, al menor que nos dio distinto de 0. Y entonces, si este determinante da igual a 0, pues entonces el rango de la matriz ampliada va a ser igual a 2 y el sistema va a ser compatible indeterminado. Y si este determinante da distinto de 0, pues ya el rango, pues el sistema va a ser incompatible. Fíjense que aquí si desarrollamos por menores, esto va a ser menos 1 que multiplica a este menor, al 3, 2, 1, 2. Y esto de aquí va a ser igual a 3 menos 2, o sea, va a ser menos 1 que multiplica a 3 menos 2, que es igual a 1, y el resultado va a ser menos 1, que es diferente de 0. Esto implica que el rango de A asterisco va a ser igual a 3, que es diferente de 2, que es el rango de A, y esto lo que implica es que para A igual a 3, el sistema es incompatible. Y ya está. Esa sería la respuesta, ¿vale? A igual a 3. Fíjense que tampoco es excesivamente difícil. Lo que hay es que tener claro que un sistema de ecuaciones se puede expresar de esta manera matricial y saber trabajar con él. Y por último nos piden, este es un poco más complicado, fíjense, realmente el A valía menos que el B yo creo que era más rápido, pero bueno, un poco más, no sé, yo puse más o menos los porcentajes que salían en el examen de Madrid, ¿vale? Ellos trabajan a 2,5 puntos cada pregunta porque hacen 4 preguntas. En lugar de trabajar a 10 puntos y después hacer el promedio, es lo mismo esencialmente. Y bueno, aquí yo tomé más o menos, de acuerdo a los puntos que ellos ponían, yo puse más o menos los puntos, pero en base a 10, es una escala. Entonces, en el apartado C, nos piden ver cuando A es igual a A a la menos 1. O sea, notemos que si A es igual a A a la menos 1, pues esto implica que el determinante de A tiene que ser igual a determinante de A a la menos 1. Eso es lo mismo que decir que determinante de A tiene que ser igual a 1 sobre determinante de A. ¿Vale? Y esto implica que el determinante de A, pues al cuadrado tiene que ser igual a 1, con lo cual el determinante de A tiene que ser igual a más menos 1. O sea, las únicas opciones es que valga o 1 o menos 1. Entonces, nosotros ya hemos calculado aquí el determinante de A. Vimos que daba menos A más 3. ¿Vale? Determinante de A es igual a menos A más 3. Entonces, si esto de aquí se tiene que menos A más 3 igual a 1 y menos A más 3 igual a menos 1. El valor con este sale A igual a 2, ¿vale? Y pasamos el A para acá y el 1 para acá, queda A igual a 2, y con este de acá
lo que sale es A igual a 4. Entonces, una opción puede ser ver para cuál de esos valores de A se cumple que A es igual a su inversa, ¿vale? Pero notemos que también del hecho de que A sea igual a la menos 1, esto va a implicar que A cuadrado, o sea, si multiplicamos por A, en ambos miembros tenemos A por A igual a la menos 1 por A, ¿vale? Y esto de aquí sale que A cuadrado es igual a la identidad. Y esta es muy fácil, mucho más fácil de trabajar, ¿vale? Entonces, una opción puede ser multiplicar A por sí mismo y ver cuándo eso es igual a la identidad, sin necesidad de hacer esto del determinante, ¿vale? Y sin necesidad de hallar la matriz inversa también. Vamos a ver esto cuando sucede. Este ejercicio yo no veo que sea del todo fácil, ¿vale? Tampoco es excesivamente complicado, pero bueno, lleva un razonamiento detrás que entiendo que los que están acostumbrados a hacer el típico ejercicio que sale todos los años, tal vez no se les ocurra hacerlo. Por eso puse ejercicios un poco complicados en el simulacro, bueno, para que viesen que tampoco van sobrados y que hay que estudiar un poco más. Vale. Aquí tenemos a la menos 1, aquí tendríamos 3, vale, menos 3, perdón, y aquí tendríamos A. Entonces ahora esto lo multiplicamos por la propia matriz, 0, 1, menos 1, A, menos 3, A menos 1, menos 3 y A. Y ahora vamos a ver qué da esto. Cuando multiplicamos aquí, lo que obtenemos es 0 por 0 es 0, A y menos A menos 1. Entonces quedaría A menos A más 1, que al final lo que queda es 1. Ahora multiplicamos esta por esta, ¿vale? En la segunda fila, fíjense, 0, menos 3 y más 3, y esta va a dar 0. Y en la última fila tendríamos 0, A y menos A, y también vamos a obtener un 0 aquí. Ahora, en la segunda fila sí, por primera columna, sería 0, menos 3A, y aquí vamos a obtener A cuadrado menos A, o sea, más A cuadrado menos A. Escribirlo, menos 3, me faltó el menos. Menos 3A más A cuadrado menos A. ¿Vale? Esto notemos que tiene que ser igual a 0 para que se cumpla la condición de que sea igual a la identidad. Aquí vamos a tener en la tercera por la segunda, tendríamos A. Aquí creo que he puesto demasiado cerca los paréntesis y este es 0. Vamos a alejar esto. Aquí el 0 y aquí el otro 0. Y vamos a ver esto que va dando. Tendríamos A menos 9 y aquí menos 3A. Y esto recordemos que tendría que ser igual a 1. Es A, 9 positivo, perdón, no menos 9, sino 9 positivo, más 9 menos 3A. Y ahora esta fila por esta columna, ¿qué tendríamos? Tendríamos menos A, menos 3A más A cuadrado. Voy a escribirlo de nuevo. Menos A, menos 3A, que sería menos 4A, y más A cuadrado. Y ahora la última fila sería 0, 3A, o sea, menos 3A, y aquí quedaría A cuadrado menos A. Estas dos son iguales, fíjense, ¿vale? Esta fila, estas dos son iguales, ambos iguales a 0, nos va a dar la misma ecuación. Y ahora esta de acá, creo que son las más largas, quedarían
a menos 1 más 9 y aquí tendríamos menos 3a. Esta es muy parecida a la anterior, solamente que sea a menos 1 más 9 menos 3a. La única diferencia es el 1, pero claro, el 1 va a resolver la misma ecuación porque esta de aquí tiene que ser igual a 1 y esta igual a 0, con lo cual ambas van a reducirse en la misma ecuación. Y por último, la última fila tendríamos a menos a más 1 menos 3a más a cuadrado. Esto voy a poner aquí un asterisco porque no me va a caber. Vamos a escribirlo acá abajo. O sea, va a ser menos, es esta por esta, menos a más 1 menos 3a más a cuadrado. Y estas dos van a ser equivalentes también. Bien, vamos a plantear las ecuaciones. Notemos que esto tiene que ser igual a la identidad, ¿vale? Con lo cual lo que sale es que, voy a escribirlo, aquí lo que tenemos es un 1, ¿vale? Aquí un 0, aquí un 0, aquí vamos a tener a cuadrado menos 4a, eso tiene que ser igual a 0. Aquí vamos a tener menos 2a más 9 y aquí vamos a tener menos 4a más a cuadrado. Acá abajo tendríamos nuevamente menos 4a más a cuadrado. Aquí tendríamos a más 8 menos, no, a más 8 menos 3a, aquí el a se va, vale, sería menos 2a más 8 y aquí la que daría sería menos 4a más 1 más a cuadrado. Y esto tiene que ser igual a la identidad, o sea, 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. ¿Vale? Entonces, cada una de ellas tiene que ser iguales, entonces de aquí sale que a cuadrado menos 4a tiene que ser igual a 0. ¿Vale? Es un sistema de ecuaciones enorme, 1 es igual a 1, 0 igual a 0, estas no aportan nada. Esta de aquí sale esta ecuación, esta es exactamente la misma, ¿vale? Estas dos son iguales. Voy a escribirlas de todas formas, ¿no? Voy a escribirlas todas. A ver, para no dar lugar a dudas. 1 igual a 1, 0 igual a 0, 0 igual a 0, a cuadrado menos 4a igual a 0, menos 2a más 9 igual a 1, 4a más a cuadrado igual a 0, menos 4a más a cuadrado igual a 0, menos 2a más 8 igual a 0 y menos 4a más 1 y más a cuadrado igual a 1. Vale, entonces voy a ir tachando, esta se va, esta se va, esta se va. De aquí estas dos son iguales. Aquí me faltó un signo menos, ¿vale? Es menos 4a más a cuadrado. Con lo cual esta se va. Realmente esta y esta también son equivalentes, así que esta también se va. Esta, fíjense que si esta es como tener menos 2a
más 8 igual a 0, que es la misma que esta aquí, con lo cual se va esta. Y esta de acá, esta es equivalente a tener menos 4a más a cuadrado igual a 0, con lo cual esta puede irse. Menos 4a más a cuadrado. Sí, igual a 0. Esta se puede ir. Entonces quedan solamente estas dos, ¿vale? De aquí sale que a tiene que ser igual a 4, ¿vale? Porque pasamos el 8 para acá y después el 2 dividiendo. Y de aquí salen dos valores. A igual a 0 o a igual a 4. Pero en la única, ¿vale? O sea, si a es igual a 0, esta no se cumple, con lo cual este valor desaparece. Y el único valor que queda es este, a igual a 4. ¿Vale? Entonces, para a igual a 4 es para el único valor donde se cumple esa condición. O sea, una opción hubiese sido esta que he desarrollado, yo creo que es la más rápida. La otra opción es aplicar lo de los determinantes como hice acá al inicio y después para cada uno de esos valores hallar la inversa y ver si la inversa coincide o no coincide. A ver, es una pregunta que es, la pregunta entera es cacharrosa, ¿vale? Es algo que lleva tiempo a hacer y que no es fácil. No obstante eso, creo que habremos estado algo más de 20 minutos, 30 minutos aproximadamente haciéndolo, o sea que está en tiempo. No es excesivamente larga, pero bueno, lleva su tiempo pensarla y hacerla. A continuación, lo que vamos a hacer es resolver la pregunta 2. La pregunta 2 es de geometría, nos daban dos rectas y se nos piden primero la distancia desde el origen a la recta S. ¿Vale? El origen es, vamos a llamarle P. P va a ser el 0, 0, 0. Y para hallar la distancia de un punto a una recta, pues eso va a ser igual al módulo del producto vectorial desde el punto, o sea, del vector que se forma desde el punto que queremos hallar la distancia a un punto de la recta, el producto vectorial de esto con el vector director de la recta y esto dividido con el módulo del vector director de la recta. Entonces necesitamos hallar este producto vectorial y el módulo del vector director de la recta. Para ello necesitamos construir o hallar el punto PR y el vector director. Notemos que la recta está dado como una intersección de planos, así que tenemos que escribirla de forma paramétrica, lo cual no es difícil, porque este 2z lo podemos pasar para acá y esta z para acá y escribimos a x y a y en función de z. Entonces nos quedaría que x va a ser igual a 1 menos 2z, 2 lambda, perdón, y va a ser igual a 2 menos lambda, y z va a ser igual a lambda. De aquí sale que el punto R, que está en la recta, va a ser un punto que está en la recta, el 1, 2, 0, y que el vector director de la recta pues va a ser igual al menos 2, menos 1, 0. Menos 2, menos 1, 1, perdón. 1. Vale, entonces este ya prácticamente lo tenemos todo, porque el PPR, el vector PPR, es la diferencia entre P y PR, pero PR es el 1, 2, 0 y el P es el 0, 0, 0, así que este vector va a ser el 1, 2, 0. Entonces ya teniendo los dos vectores, pues ya podemos hallar la distancia. Distancia desde P hasta R va a ser igual al producto vectorial de P, PR, cruz, módulo de este producto vectorial, cruz, VR, y esto dividido por VR. Entonces vamos a primero hallar el producto vectorial. O sea, tenemos que, bueno, creo que voy a escribirlo acá abajo. PPR cruz VR va a ser igual a IJK. Perdón, me falta la J. IJK. Vale, y aquí lo que vamos a tener son los dos vectores. Los dos vectores son el menos 2, menos 1, 1 y el 1, 2, 0. Vale, este producto vectorial es I, va a ser el menos 2, ¿vale? Porque es I por menos 1 por 0 menos 1
por 2, quedaría menos 2. La segunda componente, la j, va a ser menos 1, porque es esto, 1 positivo, perdón. Vale, 2 por 0 es 0 y 1 por 1 es 1, pero como cambian de signo, esta es la primera, 1 positivo. Y el k vamos a tener que va a ser menos 4 más 1, o sea, menos 3. Vale, menos 4 y menos 1 sería más 1, sería igual a menos 3. Este es el vector que estamos buscando y ahora lo que me queda es hallar el módulo de cada uno de estos vectores. Esto, bueno, y aquí podemos escribirlo, va a ser igual a la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado más 1 al cuadrado más menos 3 al cuadrado sobre, y el módulo del vector director, que va a ser menos 2 al cuadrado, o sea, la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado. Aquí, bueno, me faltan los paréntesis, vamos a volver a escribirlo. Raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Esta de aquí va a ser igual a 4 más 2 son 6. Y arriba tendríamos 4, 5 y 9. 5 y 9 son 14. Entonces quedaría raíz de 14 sobre raíz de 6. Y eso es igual a raíz cuadrada de 7 sobre 3. Vale. Bueno, vamos a dejarlo así, más o menos da igual. Esta sería la distancia que hay desde el origen hasta la recta R. Este apartado era muy fácil, ¿vale? El problema es los dos siguientes, ¿vale? La posición relativa entre R y S, bueno, de las posiciones relativas la más complicada es la que hay entre dos rectas, ¿vale? Eso está claro. Dos rectas pueden tener, normalmente tienen dos tipos de posiciones, 4 tipos de posiciones relativas, ¿vale? Tenemos las rectas son coincidentes, son paralelas, se cortan o se cruzan. Entonces, lo primero es ver las direcciones de las rectas, porque el producto escalar, si los vectores directores son proporcionales, hay dos opciones, o las rectas coinciden o las rectas son paralelas. Y si los vectores directores no coinciden, hay dos opciones, o se cortan o se cruzan. Entonces, lo primero es eso, hallar el vector director de la recta S, ¿vale? VS, pero como S está dado de forma paramétrica, VS es fácil, porque va a ser el 2 menos 1, 1. 2 menos 1, 1. Y por otra parte tenemos VR, que es igual al menos 2 menos 1, 1. Fíjense que VR y VS no son proporcionales. Y entonces eso va a implicar que S y R se cortan o se cruzan. ¿Vale? Una de las dos opciones va a suceder. O ellos se van a cortar o ellos se van a cruzar. Para ver cuál de las dos ocurre, una opción es, por ejemplo, ver qué es lo que ocurre con el producto, con el vector que une P, o sea, por ejemplo, PR con PS. ¿Vale? Fíjense que PS, ¿cuánto va a ser? El punto PS va a ser el menos 3, 2, 1. Entonces, si el módulo del producto mixto, bueno, realmente si el producto mixto entre VS, VR y PR, PS, si este producto mixto es diferente de 0 y el módulo de VR cruz VS es diferente de 0, entonces R y S se cruzan.
¿Por qué? Porque esto lo que va a implicar es que ellas no van a ser proporcionales los dos vectores, ¿vale? Con lo cual no van a ser paralelas ni coincidentes, y de aquí lo que sale es que ellas forman como un paralelepípedo. Entonces, al formar un paralelepípedo, ¿vale? No van a ser coplanarios. Los tres vectores, al no estar en el mismo plano, significa que ellos van a ser, que se van a cortar, ¿vale? Se van a cruzar, perdón, no se van a cortar. Si se cortaran, esto sería 0 y este sería distinto de 0. Y si fuesen paralelos, este sería 0 y este también sería 0. Realmente con que este sea distinto de 0 ya se van a cruzar, ¿vale? Porque el hecho de que ese sea distinto de 0 implica que el VR cruz VS también es 0. Entonces lo único que nos queda es probar qué ocurre con esto, ¿vale? Notemos que lo que hay que hacer es calcular, primero hay que hallar cuánto es PRPS. Notemos que PR, el punto PR ya lo teníamos aquí, es el 1, 2, 0, ¿vale? Entonces vamos a hallar ahora cuánto es PRPS, este vector. Va a ser igual a menos 3 menos 1 es igual a menos 4. 2 menos 2 es 0. Y 1 menos 0 es 1. Entonces sería el menos 4, 0, 1. Vale, ahora con este vector lo que tenemos que hacer es ver qué ocurre con este determinante. VS, VR, PRPS. Este producto mixto, si ese producto mixto va a ser igual al determinante formado por esos tres vectores, por el 2 menos 1, 1, menos 2 menos 1, 1 y el menos 3, 2, 1. ¿Qué ocurre? Que si este determinante es distinto de 0 significa que esos tres vectores son linealmente independientes y entonces las rectas no pueden estar incluidas en el mismo plano, con lo cual las rectas tienen que cruzarse, no hay otra opción. Realmente el rango de esto va a determinar completamente la situación que hay entre las rectas. Este determinante, aquí he puesto, aquí es 4, perdón, 4, 0, 1. Vale. Entonces este determinante va a dar menos 2, 0, más 4, después tendríamos más 4, no. Menos 2, 0, menos 4, perdón. Menos 4, aquí tendríamos más 4, y los 4 se van a ir, 0, y esta parte sería menos 2. Esto va a ser igual a menos 4, que es diferente de 0, y entonces esto va a implicar que R y S se cruzan. Vale, este no es tan complicado, no es excesivamente complicado, el ejercicio es relativamente fácil. Estos sí salen varias veces en los de selectividad y ahora viene el más complicado de todos. Yo creo que es probablemente uno de la parte de geometría, uno de los más difíciles de ver, uno de los menos intuitivos, que es la ecuación de una recta que es perpendicular, ¿vale? Que es perpendicular a ambas rectas a la vez. Si hemos hecho esto, de hecho en las últimas clases cuando les puse ejercicios del libro, uno de ellos estaba relacionado con este tema. Tendríamos que hallar la recta que es perpendicular a otras dos rectas que nos daba. No es un ejercicio simple. La parte buena de esto es que vamos a llamar T, tal que T sea perpendicular a R y T perpendicular a S. Eso implica que VT, que el vector director de T, va a ser igual a VR cruz VS. Vale, esto es lo bueno, tenemos el vector director sin problema, el asunto es el punto por el que pasa la recta, ¿vale? Que en realidad no vamos a hacerlo a través del punto, vamos a escribirla como la intersección de dos planos y ahora vamos a ver qué planos vamos a utilizar. Pero, por ejemplo, en el caso de que estemos hallando la ecuación de una recta que sea perpendicular a otras dos, pero esas dos rectas se corten, es fácil. ¿Por qué va a ser fácil?
porque simplemente tomas como punto por el que pasa la recta el punto de corte. El vector director va a ser el producto vectorial entre los vectores directores de las dos rectas que se cortan, y el punto de la nueva recta pues va a ser ese punto de corte. El problema es cuando las rectas no se cortan. Ahí es cuando está el problema. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es construir dos planos. Un plano, vamos a llamar pi r. Pi r va a ser tal que r esté dentro de pi. Y esto implica que VR sea vector director de pi r. Y por otra parte, vamos a pedir que t también esté en pi r, ¿vale? Y esto va a implicar que VR cruz VS sea también vector director de pi r. ¿Vale? O sea, estamos construyendo una recta que va a tener, un plano, perdón, que va a tener como vectores directores a VR, ¿vale? Esto y de aquí también sale y PR esté también en pi r. ¿Vale? Entonces tenemos los dos vectores y el punto. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo un plano que contenga R, ¿vale? Contenga toda la recta R. Y además, como queremos que contenga también a t, pues lo que estamos haciendo es que contenga también la dirección, ¿vale? La dirección de esta dirección. O sea, lo que estamos haciendo es, dentro de todos los planos que contienen a r, eso va a dar todo un haz de planos, nos estamos quedando con el que esté en la misma dirección que VR cruz VS. Y ahora vamos a construir otro plano pi s, en el que S esté dentro de pi s, y esto va a implicar que VS sea el vector director de pi s y que PS esté dentro de pi s. O sea, como S está dentro, pues vas a tener un vector director que va a ser el vector que contenga pi s y que contenga contenga el punto. Tenga el punto de S, a un punto de S. Y, o sea, estás construyendo un plano que contenga S, y por otra parte también queremos que ese plano contenga a T, ¿vale? A la recta T que estamos construyendo. Y eso va a implicar que VR cruz VS, ¿vale? El producto vectorial, que es el vector de VT, pues sea también vector director de pi s. Y entonces, fíjense, ¿a quién incluye a la vez pi r y pi s? Incluyen a t. Entonces t va a ser igual a pi r intersección pi s. O sea, lo que estamos construyendo t como la intersección de dos planos, de pi r y pi s. Un plano que va a tener a la recta r, con lo cual incluye el punto PR y va a incluir el vector director de r, y como otro vector director va a tener este vector, que es el vector director de t. Y otro plano que incluya a S, con lo cual va a tener al vector director de S y a este otro VRVS. ¿Vale? Por eso es que esto sirve solamente si las rectas se cruzan. Porque si las rectas no se cruzan, este producto vectorial va a dar 0. Con lo cual esta idea ya no nos va a funcionar. Si se cortan, también serviría. Pero bueno, si se cortan, lo que va a suceder es que no necesitamos construir los planos, porque con el vector director y el punto pues ya tendríamos suficiente. Bien, vamos a construir este plano, estos planos. Fíjense, pi r, ¿quién va a tener que ser? Notemos que vamos primero a poner todos los datos que necesitamos. Para pi r, primero tenemos que hallar quién es VRVS. VR cruz VS va a ser igual al determinante. Aquí tendríamos I, J,
K. ¿Vale? Y esto, los vectores directores. El VR, vector director de VR es el -2, -1, 1 y el VS es el 2, -1, 1. -2, -1, 1 y aquí tendríamos el 2, -1, 1. Entonces esto tendríamos que I va a ser igual a 0, ¿vale? Porque es -1 más 1 es 0. Tenemos además que la J, fíjense que va a ser menos por menos sería 2 más 2 serían 4. Y por último, la K, vamos a tener menos por menos es más, sería 2, y menos por menos es más, 2 también, sería 4. Entonces el vector VRVS va a ser el 0, 4, 4. Ahora, necesitamos además quién es. VS es el 2, menos 1, 1. VR es igual al menos 2, menos 1, 1. PR era el 1, 2, 0. Y PS, aquí está PS, es el menos 3, 2, 1. ¿Vale? Notemos que este vector es proporcional al vector 0, 1, 1. Es con el que voy a trabajar, ¿vale? Porque es mucho más cómodo. Si no, pueden trabajar con el 4 y ya está. Pero es más cómodo trabajar con este que con uno que tenga 4. Entonces, ¿quién es PR? PR va a ser x menos 1, y menos 2, z, y aquí el vector director, uno va a ser este, el 0, 4, 4, o el 0, 1, 1, que es con el que voy a trabajar. 0, 1, 1, y acá abajo tendríamos el otro vector director de la recta R. Aquí voy a escribir bien, que es pi, bueno, quedó claro, pi R. El vector director de la recta R es el menos 2, menos 1, 1. Y entonces este determinante, fíjense que va a ser, esto es menos 1. 1 más 1 son 2, 2 por x menos 1. Este de aquí tendríamos 0 menos 2 por y menos 2, ¿vale? Porque esta parte sería 0 y esta parte empezaríamos por acá, menos 2, ¿vale? Y la z sería menos 2 por menos por menos es más 2z. Más 2z igual a 0. Esta es la ecuación del plano. Voy a reescribirla. Pi r pues va a ser, fíjense que aquí podemos sacar el 2 factor común y nos quedaría x menos y más z, y ahora el término independiente sería menos 1 más 1, o sea, menos 1 más 2 sería 1 más 1. Entonces quedaría esto igual a 0. X menos y más z más 1 igual a 0. Ese es pi r. Y ahora, pi s, para pi s, como el punto es este, sería x más 3. Aquí tendríamos y menos 2. Y aquí z menos 1. Y los vectores serían nuevamente el 0, 1, 1, que es equivalente, es este, ¿no? Es equivalente al 0, 4, 4, que es lo que nos había dado el producto vectorial. Y ahora VS, que es el 2, menos 1, 1. Y entonces este determinante, fíjense que nos va a dar, en X tendríamos X, o sea, 1 y 1 son 2, serían 2 por X más 3. Ahora la Y tendríamos 0
sería más 2 que multiplica a i menos 2. Y el último tendríamos 0 menos 2 que multiplica a z menos 1 igual a 0. Vale, aquí vuelve a suceder lo mismo, que el 2 está en todos los factores, con lo cual podemos sacarlo. Y entonces nos quedaría que pi s va a ser x más i, más esta parte aquí es más, ¿vale? X más i menos z, y ahora los términos independientes serían 3 menos 2 es 1, más 1 sería más 2. Más 2 igual a 0. Con lo cual nuestra recta T va a ser la intersección de esos dos planos. O sea, va a estar dada por esta ecuación. X menos y más z más 1 igual a 0. Y por otra parte, x más y menos z más 2 igual a 0. Y ya está. Ese sería el ejercicio. Es, bueno, no es excesivamente complicado. Es un ejercicio bonito. Y bueno, complicado es de lo más difícil que hay en geometría analítica, diría yo. Es la ecuación esa. Bueno, aquí vamos ahora a ver la pregunta 4 de este examen de simulación. La 3 y la 6 me las voy a saltar porque nadie las intentó, nadie las hizo. Entonces, bueno, una es de funciones y la otra es de un problema de optimización. En la pregunta 4, pues tenemos los valores de A para los que el sistema sea compatible, resolver el sistema cuando A es igual a 1 y la solución cuando es compatible indeterminado. Esencialmente todo es compatible, o sea, es cuando es o compatible determinado o compatible indeterminado, porque en el caso A tenemos que analizar esos casos, cuando el determinante es distinto de 0 y en el caso que sea igual a 0, ver cuándo es compatible indeterminado. En el caso del apartado B nos piden resolver el sistema cuando A vale 1, que en ese caso el sistema va a ser compatible determinado y se podrá realizar o por Gauss o por Kramer. Y en el apartado C pues se va a ver resolverlo para el valor en que es compatible indeterminado que se ha obtenido en el apartado A. Y bueno, también se puede hacer por Gauss o por Kramer. Yo no lo voy a hacer todos los detalles porque realmente de sistema de ecuaciones ya hemos hecho bastantes y este ejercicio no tiene nada en particular, es fácil de resolver. En el 5, por otra parte, algunos tuvieron problemas, sobre todo el primer apartado dice obtener la distancia de la recta que contiene a los puntos P y Q al plano pi, o sea, la distancia que va de la recta que contiene estos dos puntos a este plano. Recordemos que la recta puede tener tres posiciones relativas respecto al plano. La recta puede ser secante, puede ser paralela o puede estar contenida. Entonces, si la recta es secante, significa que la distancia entre la recta y el plano es igual a 0. ¿Por qué? Porque se cortan al menos un punto. Si es paralela, pues la distancia de la recta al plano es diferente de 0. Y en el caso de que la recta esté contenida en el plano, pues la distancia de la recta al plano pues también va a ser 0. Entonces, en el único caso en el que va a ser diferente de 0 va a ser en este caso, en el que la recta sea paralela al plano. Entonces, lo que hay que hacer es ver la posición relativa de la recta con respecto al plano. Para construir eso, tenemos que vamos a decir que VR va a ser igual a PQ. O sea, el vector PQ es el vector director de la recta. Y en este caso esto va a ser menos 1 menos 3 es igual a 2. 0 menos 1 queda menos 1. Y 1 menos 2 quedaría menos 1. Este es el vector director de la recta. Y para que este vector sea perpendicular, o sea, para que la recta sea paralelo o sea, si R es paralelo a pi, entonces lo que tendría que suceder es que VR sea perpendicular al vector normal del plano, a npi, y eso significaría, o sea, y esto de acá es equivalente a que el producto escalar de VR, por npi,
sea igual a 0. Pero VR es igual a ¿qué? VR es, el vector es el 2. O sea, aquí se tiene que el 2 menos 1,1 por por el 1, 2, menos 3. Y tenemos que ver cuánto es que vale esto. Esta parte de aquí sería 2, esta parte de aquí sería menos 2, es en 0 y esto va a ser igual a 3, que es diferente de 0. Y eso implica que R es secante con pi. O sea, la recta corta el plano. Y esto implica que la distancia de R a pi va a ser igual a 0. Ese sería el primer apartado. Fíjense que es muy fácil realmente. Es solamente analizar qué es lo que ocurre con la recta y el plano. Ni siquiera tienen que hallar el punto de corte ni nada por el estilo. La otra es escribir la ecuación del plano que es paralelo a pi y que pasa por el punto P. Este es muy fácil también. Apartado B. Tenemos que omega sea el plano. Omega tal que es paralelo. Omega paralelo a pi y P está dentro de omega. Si omega es paralelo a pi, ¿qué sucede? De que omega sea paralelo a pi, tenemos que, de aquí se deduce que el vector normal de omega tiene que ser igual al vector normal de pi. Entonces esto implica que el vector normal de omega va a ser igual al 1,2, menos 3. Y esto, ¿qué significa? Que nuestro plano, omega, va a ser de la forma x más 2y menos 3z más d, igual a 0. Entonces ahora lo que hacemos es sustituir en el punto P, ¿vale? Que es el menos 3, 1, 2, sustituimos aquí y, o sea, como P está dentro de omega, entonces menos 3 más 2 que multiplica a 1 menos 3 que multiplica al vector que queda, que es el 2, más d. Esto tiene que ser igual a 0. Entonces, aquí lo que quedaría es menos 3 y menos 6 son menos 9, más 2 serían menos 7. ¿Vale? Menos 3 más 2 es menos 1 y menos 6 menos 1 es menos 7. Con lo cual d tiene que ser igual a 7. Y eso implica que omega va a ser x más 2y menos 3z igual a más 7 igual a 0. Y ya está, esa sería la ecuación. Y ahora el tercero, el C, es determinar la ecuación del plano perpendicular a pi que contiene a los puntos P y Q, ¿vale? Vamos a ver, C. Vamos a llamarle al otro plano, pues, no sé, ya usamos omega, pi, pues pi1. O pi1. Pi1 tal que P y Q estén dentro de pi1 y además nos dicen que pi es perpendicular a pi1, ¿vale? Entonces, del hecho que P y Q estén dentro de pi1, de aquí se deduce que el vector PQ va a ser un vector director de pi1, ¿vale? Como un plano es perpendicular al otro, pues entonces el vector, perdón, como P y Q están dentro, pues el vector que une a P y a Q pues va a ser un vector director del plano. Y la otra condición es la que estaba hablando anteriormente. Del hecho de que pi sea perpendicular a pi1, de aquí se deduce que
n de pi va a ser otro vector director de pi1, ¿vale? Entonces, lo otro que nos queda es el punto. Vamos a tomar el punto P, por ejemplo. ¿Cuál es más fácil, el P o el Q? El Q es más fácil. Y por otra parte tenemos Q, que está dentro de pi1. Entonces ya tenemos dos vectores y un punto. La ecuación del plano pi1 va a ser x, fíjense, sería menos 1, 0, 1. X más 1 y z menos 1. Y aquí tenemos los dos vectores directores. Un vector director es el PQ, es el que une a P y a Q, es el 2 menos 1 menos 1. Y el otro vector director es el pi1, ¿vale? El pi1 es, el npi, el vector normal de pi, que está acá. El 1, 2, menos 3. 1, 2, menos 3. Y ya está, es resolver este determinante. Aquí tendríamos que es x más 1, que multiplica a este menor que está aquí, que sería a este menos 1, 2, menos 3. Por otra parte tendríamos menos i, que multiplica a este menor, al 2, menos 1, 1, menos 3. Y finalmente más z menos 1, que multiplica a este menor que está acá, al 2, menos 1, 1, 2. Vale, y teniendo todo esto, pues entonces tendríamos que esto daría 3 positivo más 2 serían 5, que multiplica a x más 1. Aquí tendríamos menos 6 más 1 serían menos 5, y por este sería más 5 que multiplica a y, ¿vale? Porque debería menos 6 más 1 sería menos 5, y por este menos sería más 5 positivo. Y aquí tendríamos 4 más 1 serían 5. Más 5 por z menos 1. Entonces aquí, si resolvemos todo esto, pues lo que nos queda es 5x más 5y más 5z, ¿vale? Porque este se va con este, igual a 0, de donde eso implica que la ecuación de pi1 pues puede ser visto como x más y más z igual a 0. ¿No? Ese sería todo el ejercicio 5. Yo creo sinceramente que en el examen, cuando se enfrentaron a él, fueron por orden, trataron de hacer la pregunta 1, se agobiaron un poco porque realmente la pregunta 1 es un poco más complicada. Después vieron el ejercicio de geometría, el 2 también era más complicado que este, entonces yo creo que eso los agobió un poco. Creo que de cara al examen de selectividad tienen que pensar bien qué preguntas van a hacer primero, tratar de hacer primero las que con más facilidad les salgan, las que más rápido les vayan a salir, y después, para que no se agobien, y después ir dejando para el final las cosas más complicadas. Y si ven que con una pregunta no pueden, pues tomen otra hoja, pasen a otra y después regresan a esa. Porque lo que no pueden es, tienen solamente hora y media, no pueden perder mucho tiempo. Tienen que tratar de estar lo más calmado posible, no agobiarse en preguntas que puedan ser complicadas. Siempre traten de, cada vez que hagan una operación, revisar si lo que están haciendo es correcto, o sea, hacer como la operación contraria para comprobar que lo que están haciendo es correcto, o usando la calculadora, pero comprueben las cosas porque después revisar es un poco más complicado. Entonces esas son mis recomendaciones en términos generales y bueno, espero que salga bien. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.